¿Qué tal, amables televidentes? Le damos la bienvenida a esta nueva entrega de su espacio Balance Financiero. Nosotros cada semana nos juntamos con ustedes por esta vía. Esta vía puede ser Teleradio América, canal 12 del cable, Teleradio América por el aire en el canal 45 o por las redes sociales. Nosotros tenemos también nuestro canal, nada más no es Don Luisito, nosotros tenemos nuestro canal que se llama Balance Financiero TV, eso está en Facebook. Y también estamos en Instagram. Nosotros los saludamos muy afectuosamente, a la vez que lo hacemos a nuestros coproductores, hoy con la ausencia de el hermano y amigo Alcedo Ramírez, un seguidor consuetudinario de don Peter Drucker. Alcedo está en ocupaciones familiares y la próxima semana, mediante la voluntad de Dios, él estará con nosotros. Y está aquí y la estoy palpando a la doctora Juanita Canahuate. Bienvenida. Hola Hermógenes, hola don Francisco, hola amigos televidentes. Encantado de estar una vez más con ustedes compartiendo estas reflexiones sobre la actualidad, reflexiones sobre la economía, reflexiones sobre el derecho, reflexiones que sencillamente nos ayudan a profundizar un poco más y que estamos encantados que ustedes nos acompañen. Bueno, Francisco Canahuate, bienvenido. Hola Hermógenes, hola Juanita, hola amigos televidentes, bienvenido a su espacio una vez más. Así es, como dice Juanita María, y la fiscalidad no puede quedarse. Estamos en tiempo de cambio presupuestario y de espera de reforma. Quiere decir que es un día especial para compartir estas reflexiones. Es así, Francisco y Juanita, le agradezco su participación y sus palabras. Y hay un canal de humor que pone maratón de humor de tal serie, y entonces vamos a hacer un maratón de lo que se llama el mundo de los impuestos, acogiéndonos a la propuesta de Francisco Canahuate, que dice que estamos en tiempos novedosos de la fiscalidad. Nosotros vamos a una breve pausa y vamos a regresar para todos ustedes entrando en materia. No se muevan. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bien, decíamos que luego de los pasados comerciales, pues nosotros entrábamos en materia. Y es bueno comenzar, antes de meternos en la fiscalidad, y por qué no tiene que ver con la fiscalidad, pues las expectativas respecto a las medidas, posibles medidas restrictivas que se han estado comentando con relación a la pandemia COVID-19 y la Navidad. Hasta ahora, y esto lo hemos dicho acá, en balance financiero, los estadios han sido muy concurridos, los centros comerciales continúan concurridos y los centros de diversión ya presentándose artistas, pero artistas a nivel del Teatro Nacional, no artistas a nivel de los bares. Entonces, la contundencia de la vicepresidenta de la República, que es la responsable del Gabinete de Salud, han sido tajantes, han sido claras y usó la palabra imposible respecto a toma de medidas restrictivas. Sin embargo, hay países como Bélgica y últimamente Alemania que están ponderando, por no decir que han iniciado, medidas restrictivas en torno a la protección por el rebrote del COVID. Justo al momento de preparar el programa Balance Financiero, me informaba de que en Inglaterra han descubierto una nueva cepa que es más contagiosa que la última, que creo que es la 5, no me acuerdo cómo se llama. De todos modos, lo importante es que en República Dominicana caminamos en un proceso de vacunación, forzoso o no, para llegar al 70% de protección de la ciudadanía y alcanzar el nivel que mundialmente se expecta para declarar un país como debidamente vacunado. Y sobre ese aspecto, y que tiene impacto en la economía y tiene impacto en la fiscalidad, yo le doy la palabra a la doctora Juanita Canahuate, que me va a recriminar que yo no dije que los colegios también están abiertos. El hecho de que se anuncie que no va a haber toque de queda, yo creo que, ¿verdad?, tranquiliza mucho a la población. Ciertamente en muchos países se están viendo unas medidas restrictivas mucho más duras, como nosotros hemos expresado aquí en Balance Financiero en ocasiones anteriores. Entendemos que esas medidas restrictivas deben ser vamos a decir, la última opción cuando realmente las circunstancias sanitarias sean de una amplitud tal que no quede de otra, por decirlo de una manera muy simple. El estar abriendo, cerrando, cambiando las reglas en la economía, en lo que se puede hacer, ciertamente, pues como hemos visto, afecta muchísimo todo lo que es pues el clima económico y de negocios en los países, lo que trae muchas consecuencias que también influyen incluso en la salud, porque no olvidemos que todos estos, para poder financiar todos estos problemas de salud, pues necesitamos también que la economía marche bien. Gracias a Dios que en el país, por lo menos los números que vemos en la prensa, pues hay una cierta estabilidad y no hay esos números, digamos, tan inquietantes que se ven en muchas partes del mundo, donde ciertamente ha tomado muchísima fuerza, sea la primera variante, la segunda, la tercera, ya no sabemos por cuál vamos, Hermógenes, ciertamente. Sí, yo creo, decía, y no es como poniendo coletilla ni ensamblando, que sí tiene impacto en la fiscalidad las medidas que se tomen respecto al COVID-19, y digo que no es soldando productos, porque todos recordaremos que el año pasado las declaraciones fiscales que correspondían a las empresas que cierran en diciembre, año calendario, sus declaraciones fiscales que debieron haber sido hechas en el mes de abril,
todavía era agosto y se estaban haciendo presentaciones bajo la modalidad de ampliación de periodo, Francisco. Sí, balance financiero ha sido claro tradicionalmente en el marco de la pandemia, en ejercer la libertad con responsabilidad. La ciudadanía debe ser consciente y tomar el debido distanciamiento y las medidas protocolares que se han diseñado para que no sea necesario volver a las restricciones. Pero si hay necesidad de restringir, debe ser en armonía con la economía, porque estamos en una época del año donde la festividad reúne la familia, hay un tránsito internacional bastante grande y todo esto hay que tomarlo en cuenta porque pudiera afectar de manera notable el flujo de turismo, la parte de la salud, la parte de la disponibilidad en los hospitales, y por cada uno de los puntos donde se mire la economía y la salubridad deben vivir en armonía. Esto es un tema de responsabilidad social, personal y familiar que cada uno debe asumir como corresponde. Sí, Francisco y Juanita, porque también la salud se impacta y no necesariamente porque se contrajo COVID, sino que hablando con especialistas médicos nos dicen, bueno, en el último año personas que tenían que haberse hecho un tratamiento, que debieron haberse hecho un chequeo, que debieron haberse administrado un medicamento, pues no asistieron a la consulta. No asistió a la consulta por temor a contraer el COVID. Quiere decir que una persona que tenga una enfermedad que se declare como de alto riesgo con relación a la pandemia, pues opta por quedarse en casa, no asistir a la consulta, dando paso a un incremento o al descontrol de su enfermedad versus la protección de la pandemia. Estamos hablando de la vida, señores, y nos avergüenza, con crédito a los ajenos, el hecho de que le reportan, según reportes, un gran número de los vacunados se debe a que han tomado la decisión debido a la necesidad de asistir a un show artístico. Que sigan los shows y que lo hagan popular y que se llene el Estadio Olímpico, que es el que más personas al aire libre toma. Si esto contribuye a que para poder pasar haya que presentar la cédula y la evidencia de la vacuna, que es la certificación. Entonces, si no lo conseguimos por vía de los avisos de prensa, los avisos de televisión, los discursos, las charlas, entonces vámonos por el lado donde la persona siente que le están restringiendo, doctora. Y hablando también de qué tanto este COVID, como tú dices, Hermógenes, ha influido no solamente al enfermo de COVID, pienso en los niños, y cómo ahora mismo la obesidad ha aumentado, la psicología, o sea, los psicólogos infantiles dicen cómo están ahora mismo pues tratando muchísimos casos que no, de niños que no tenían ningún tipo de situación antes, o de niños que tenían una situación y que se ha agravado, que ciertamente tenemos que ver como un conjunto estas medidas también que podrían tomarse y poner en la balanza qué debemos hacer, qué debemos tomar en cuenta y ver que las medidas que pudiese en algún momento tomarse también pueden afectar mucho más allá de lo que quizá inicialmente se vio, pero ya con la mirada que tenemos, con la experiencia que tenemos, pues ya sabemos, y hablando del colegio, lo bueno que es que estén ya de manera presencial los niños y pues retomando el rumbo. Francisco. Sí, eso es una reafirmación, es buscar la libertad en armonía con todos los sectores de la vida económica, social, académica, salud,
No se puede tomar medidas aisladas. Hoy hay que conciliar. Además, ya los países tienen experiencia en el manejo de la pandemia, cosa que no ocurría al principio. Por eso insistimos tanto en la necesidad de actuar con responsabilidad ciudadana, porque si sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos lo que funciona, debemos mantener la práctica de eso sin relajamiento. Sí, y bueno, continuando con nuestros temas, y reitero, hablar de medidas restrictivas y hablar de pandemia es hablar de economía y hablar de fiscalidad, pero en el orden de la política monetaria, el Banco Central, por primera vez yo diría en alrededor de 4 años, ha tomado la decisión de aumentar 50 puntos a su tasa, que estaba ubicada en un 3%, y la ha incrementado a partir de esta semana a un 3.5%. La información tiene repercusión en la economía, sobre todo en el sector financiero, porque es la pauta, es el patrón que se sigue para aumentar o reducir las tasas activas y pasivas de interés. Si mueves la pasiva, la activa, por ende, debe sufrir igual comportamiento, debe ser producto de igual movilidad. Entonces, el hecho de ponerla en estos 50 puntos, pues estaría reversándose, dando marcha atrás sobre la liberación de efectivo, la liberación de recursos que se ha producido en los últimos 3 años, por no decir acentuadamente a partir de marzo del año 2020, cuando comienza la pandemia COVID-19 y donde se decretan una serie de medidas en pro de mantener la economía activa. La Junta Monetaria hace sus evaluaciones, determina qué cantidad de circulante hay en el mercado, cuál es el comportamiento de las tasas de interés, y entonces mueve el patrón, mueve la alfombra para que así todo el componente financiero del país repercuta sobre estos índices. Yo no sé si Francisco tendrá alguna opinión, ya que estamos cerrando el segmento, pero me gustaría escucharle. Sí, no hay duda que cuando hay movimientos en la tasa de política económica del Banco Central, manda una señal clara al mercado financiero y a los usuarios. De lo que estamos hablando es de que habrá aumento en la tasa de interés, que esperamos sea moderado, acorde con la moderación del aumento en la tasa de política económica. Correcto, y sobre todo el impacto en el circulante y por ende en la posible demanda de dólares bajo el esquema muy sazonado de don Rafael Herrera, otrora director del Listín Diario, que él decía: pesos buscando dólares o dólares buscando pesos, lo que le convenga a la economía. Pausamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo,
el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Para resolver tipo la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota. Por los 4-11 que la bota. Para resolver tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya de regreso en Balance Financiero, decíamos que vamos a hacer un maratón fiscal. Y qué bueno que hay modalidades para uno hacer el debido cumplimiento fiscal. Uno, cuando es empresa, o uno, cuando es persona física. Entonces, hay una modalidad que años pasados se promocionó mucho y que daba la impresión de que o no era conocido o no era de interés general, y se llama el RST, mediante el nuevo nombre. Ha experimentado como 3 o 4 cambios de nombres. Francisco ahí preparará su memoria buscando en el disco duro de esos archivos, pero ahora se llama RST, Régimen Simplificado de Tributación, y está orientado a pequeñas empresas, doctora. Sí, ciertamente un régimen desconocido, yo diría, por muchos. Los micro, pequeños empresarios y las personas físicas muchas veces tienen esa queja de qué complicado es el sistema. Y justamente pues ese régimen de que hablas, Hermógenes, el régimen simplificado de tributación, que antiguamente era el procedimiento simplificado de tributación, viene a, como su nombre lo indica, a simplificar, a hacer más fácil que usted pueda cumplir. Hoy en día, para poner el ejemplo quizá de una persona física y hablarle a la gente que entienda más y lo palpe un poquito, una persona física, en principio, que ejerce una actividad, ¿verdad?, comercial, pues va a pagar anticipos, tiene que presentar declaraciones mensualmente, tiene esa obligación de reportería. Ustedes saben que aun cuando no tuvo actividades un mes, pues tendrá que hacer sus declaraciones en cero. Sobre todo esos anticipos, la gente se queja mucho porque dice, me afecta mi flujo de caja. Cuando yo soy una pequeña, una micro, sea empresa o persona, ¿verdad?, que está realizando su negocio, eso afecta mucho. Y este régimen simplificado de tributación, para ir abriendo el apetito de nuestros amigos televidentes, pues este régimen simplificado de tributación elimina para aquellos ciertamente que se encuentran acogidos a este régimen. Hay que hacer una solicitud para estar acogido a este régimen especial. Elimina los anticipos y el impuesto se paga al final, o sea, luego de que usted define cuánto ganó, ciertamente, entonces usted va a tener, si es persona física, 2 pagos, por ejemplo, para el impuesto que debe pagar. Y también tiene ciertas ventajas que pues yo voy a seguir socializando y voy a dejar que don Francisco también pues nos hable un poquito de este régimen, porque ciertamente es un régimen muy interesante que vale la pena conocer y que sea de conocimiento público. Como consecuencia de la complejidad del sistema tributario dominicano, que le impide el cumplimiento a los pequeños y medianos contribuyentes, la Administración Tributaria promovió el criterio
de un régimen simplificado, que primero era régimen de estimación simple, luego el régimen simplificado de tributación, el RES, y el procedimiento, luego el procedimiento, que era el PCT, y actualmente el régimen simplificado de tributación, que es un mecanismo establecido para simplificar el cumplimiento tanto a las personas físicas como a las empresas. Hay dos métodos, uno es el de los ingresos y otro es el de las compras. Y cada uno pues tiene límites, tanto en el nivel de ingreso para poder mantenerse en el régimen una vez aprobado por la resolución que dicte la Administración Tributaria al efecto, como por el de las compras. Pero Hermógenes me está tratando de arrebatar la palabra sobre ese tema y yo se la paso. Excelente. Yo creo que los televidentes van a protestar ese capú. ¿Te acuerdas del capú, no? Cuando era un muchacho que tú le quitabas la fuerza a las cosas, sobre todo el recreo. Tú le quitabas el manjar al compañerito y tú le decías capú. Los televidentes no se alegran de eso porque usted es el magnífico expositor y experto sobre todo en la historia de la fiscalidad dominicana, y sus obras así lo ratifican y lo certifican. El régimen simplificado de tributación es una alternativa mediante el cual pues no hay que estar reporteando, los reportes son limitados y que da la facilidad a estimar, o sea, no presentar reportes de gastos fehacientes, sino reportear el ingreso en el caso de que se haya cogido esa primera modalidad que tú señalas, y entonces partiendo de allí calcular el porcentaje del impuesto y, como dice la doctora Juanita Canahuate, pues dividir las cuotas, que la cantidad de cuotas está relacionadas, está dependiendo de ser persona física o de ser persona moral. El otro método, pues en base a las compras, en base a las importaciones, y está dirigido al sector comercial y al sector agrícola, doctora. Sí. Excelente, son dos métodos interesantísimos. Yo quizá para agregar un poquito, personas físicas o jurídicas, pero cuando es ese método de ingresos, hoy en día está alrededor de 9 millones el límite, o sea que las personas que se encuentren por debajo de ese límite anual, pues son susceptibles de entrar. Obviamente el reglamento que establece este régimen contiene ciertos requisitos para poder acogerse al régimen, que son, bueno, estar al día, eso ya ustedes saben que en cualquier solicitud eso te lo están solicitando, ¿no? Estar al día con las obligaciones fiscales. Si está en el lado del régimen de compras, pues es tiene un límite para poder acogerse, porque decíamos está dirigido a las pequeñas empresas, o personas físicas. Es alrededor de 40 millones, todos los años hay una indexación, o sea, se revisa ese monto y se define si aumenta un poco el monto, y entonces ya está redefinido el límite que tendrá. Es interesante porque definitivamente mucha gente dice, mira, yo prefiero no tener que reportar todos los meses. Incluso una persona que decida emprender durante esos primeros años, pues tener una obligación mensual de reportar es bastante pesada. Y este régimen pues con eso simplifica mucho. Y el mismo formulario para presentar la declaración es un formulario simplificado. O sea que una persona, una pequeña empresa puede perfectamente llenar esas informaciones sin necesidad quizá de tener un conocimiento tan extenso como hace falta en el caso del régimen ordinario. Este es un régimen que, como decíamos, y es bueno siempre recalcar, hay que acogerse al régimen. No es que automáticamente, si yo tengo menos de esos ingresos, me aplica el régimen.
Lo digo porque en el momento donde se relanzó, se aprobó el régimen simplificado de tributación, vi algunos titulares que pues llamaban a confusión a la población porque lo que decían eran se eliminan los anticipos y realmente el régimen lo elimina para quien esté acogido al régimen, no para el régimen ordinario. Si usted no está acogido al régimen, independientemente de que usted no alcance ese límite, usted tiene que pagar anticipos. Entonces hay hasta el mes de diciembre para acogerse si se quiere hacer esa solicitud. O sea que entiendo que cualquier persona que entienda, que sea susceptible, que quiera simplificar, que quiera formalizarse, porque hay muchos que no están hoy en día en el régimen ordinario tampoco, porque sencillamente no es tan formal, a veces por esa complejidad pues hace que mucha gente se aleje. Pues este régimen es también para que usted se acerque, para que usted de manera más simple pueda pues presentar. Y como decía Hermógenes, los gastos mucho más simplificados porque se calcula un porcentaje y no esa contabilidad tan pesada. Eso, partiendo, Francisco, del 40-60. Exactamente, Sí, eso sí. iba a decir que no solo es simplificar, sino también reducir el impuesto, porque se permite la deducción de un gasto global sin comprobantes de hasta el 40% de los ingresos, más la exención contributiva que está establecida para el régimen ordinario. Así mismo es, así mismo es. Y en otro orden, y en la introducción Francisco hablaba de la dinámica en la fiscalidad nacional. Está lo de la liquidación abreviada de empresas. Entonces, durante esta semana que concluye, o que ha concluido, la Dirección de Impuestos Internos ha estado repitiendo un listado, una publicación, al estilo de los bancos con las cuentas abandonadas, una publicación constante con el RNC y el nombre de las empresas. Tiene la facilidad la publicación de que es alfabética, no en el orden del RNC, sino alfabética. La empresa que comienza con A, con B, X, Y y Z, pues está en ese orden y son casi 2 páginas de los periódicos, que ahora son tamaño pequeño, ¿no? Y en esa publicación, pues explica la base legal, doctora. Sí, y también Hermógenes está por la vía electrónica, ¿verdad? Publicada todas estas listas, que pensando en que diga, yo no quiero ponerme a revisar, pues ahora como está la research, o sea, podemos dar, ¿verdad? Una búsqueda sí. para encontrar qué es lo que se quiere con este procedimiento, que es un procedimiento que nace por la ley antilavado y que luego pues se normó, hay una normativa en DGI para todas esas compañías de carpeta, esas compañías que no están operando, pero que se encuentran como contribuyentes, pues sencillamente poder eliminarlas de una manera más simple y poder saber con quiénes se cuenta como contribuyente. Entonces se invita, ese régimen comienza con ese anuncio y se invita a que cualquier empresa que esté operando, que por alguna razón u otra no haya cumplido, no se encuentra al día, pero esté operando, si se encuentra que esté en ese anuncio, pues acercarse a la administración para evitar que con relación a ella pues siga este procedimiento. Así es. Vamos a una brevísima pausa y al regreso vamos a seguir hablando de fiscalidad, que aunque hagamos unos insert relativo a la economía y la contaduría, porque en ese segmento eso es lo que corresponde. Pausamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos.
Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Instituto de Contadores Públicos está organizando un importante evento fiscal y es Tributa 2021. En este evento se pretende ver hacia adelante el futuro de la fiscalidad y tiene una importancia tal que incluye países de la región, como es la situación, como el caso de México, tengo entendido que de Panamá y otros países, Perú, donde se abordan temas de tanto interés como el precio de mercado. Aquí en República Dominicana le llamamos la DIOR, que no es más que lo que reporta las transacciones entre compañías o entes relacionados. Temas como ese, más la fiscalidad y ¿por qué no? El tema de nosotros acá, que es el pacto fiscal, pues de manera virtual será tratado durante todo el fin de semana de la que comienza, de la próxima semana. Y nosotros saludamos este evento, felicitamos al Instituto de Contadores y pedimos a la población estar atento a los pronunciamientos porque allí hay una exposición magistral del director de la Dirección General de Impuestos Internos, Francisco. Así es, contributa RD, no solo en la fiscalidad, sino también en la parte de la ética y en la profesión, y merece todo nuestro reconocimiento, así como tú lo formulas. Sí, el que quiera participar, pues tiene cupo abierto, hay una cuota de inscripción. Cuando digo cupo abierto es disponible, y entonces el Instituto de Contadores tiene su página, solamente hay que entrar al ICPAR, Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. El evento tiene la oficialidad y patrocinio de la Dirección de Impuestos Internos, Dirección General, y la inscripción se puede hacer de manera virtual pagando una pequeña cuota de participación muy mínima, de manera que son alrededor de 3 días de importante actividad fiscal, Francisco. Así es, tenemos que sumarnos a la actividad. No solo invitar a la participación, sino también participar para ver todo lo nuevo que viene. Sí, ya yo estoy en pantalla gigante programado para participar en pantalla gigante, doctora. La invitamos. Perfecto, vamos a atender esa invitación. El dólar, el comportamiento de la tasa cambiaria, el dólar durante esta semana ha comenzado un comportamiento ascendente, pero centavo a centavo, como le gusta al gobernador del Banco Central, el licenciado Valdés Albizu. Y aparentemente a cierre de mes, la meta aparenta ser un 57/1 en tasa oficial. Esta semana cerró, al momento de producir balance financiero, la venta a 56,80. La anterior lo había hecho a 56,75, 5 centavos, 1 centavo por día laborable más o menos. Y la compra apenas varió 1 centavo. En cuanto a lo de verdad en el mercado cambiario, que es la banca comercial, no experimentó ningún cambio y es la 4ª semana que la banca comercial
en promedio está vendiendo el dólar a 57.25 y lo está comprando a 55.25 con una diferencia de 2 pesos. Entonces esto significa la venta una variación de casi 50 centavos y la compra 1 peso con 23 centavos con relación a la tasa del Banco Central, que es la tasa oficial que utiliza el gobierno dominicano. Esos son los tips. El barril de petróleo, siempre es bueno recordar que viene de los 80, no de los años 80, sino de los 80 y tantos dólares el barril, y se está estabilizando en los 70 y tantos, al producir balance financiero 78 dólares, con una expectativa hacia la baja, porque en un acuerdo que no es de OPEC, sino de países importadores, se ha resolutado, pues, consumir las reservas técnicas, estratégicas, reducirlas como una manera de bajar la demanda y por ende influir en el precio de venta. Francisco, si tienes algo que concluir. Sí, señalarte que lo más importante en la tasa de cambio es la estabilidad. Que tenga ligero movimiento hacia arriba o hacia abajo no tienen tanto significado para la economía como mantener la estabilidad que efectivamente se mantiene. Exacto. Eso es lo básico porque es lo que tendería al control de la inflación, a la estabilización de los precios por ende y, ¿por qué no?, el impacto en las reservas internacionales del país. Así es. Vamos a una breve pausa para entrar en el mundo de los impuestos. Este es un balance financiero con el mundo de los impuestos ampliado. Volvemos. Bien, aquí de regreso. Esta parte corresponde realmente al mundo de los impuestos, pero dentro del maratón seguimos hablando de fiscalidad. Y uno de los temas que la gente siempre comenta, por no decir critica, favorable o desfavorablemente puede ser la crítica, puede ser de la discrecionalidad y las determinaciones que en cierto modo están influenciadas por el juicio, doctora. Sí, ha sido siempre, vamos a decir, una preocupación de muchos contribuyentes, porque al acercarse entienden que hay un grado de discrecionalidad amplio. Es un grado de discrecionalidad que la idea es siempre disminuirlo. Yo siempre digo que hay miles también de empleados en la administración tributaria, que hay muchos técnicos excelentes a los que hay que reconocer. Hay otros que están en proceso a veces incluso de aprendizaje porque han comenzado en la administración recientemente. En proceso, de todas formas, muchas veces en proceso de aprendizaje estamos también todos por la cantidad de normas, por la cantidad de legislación incluso existente, donde hay que, ¿verdad?, irse actualizando todo el tiempo. Entonces, el grado de discrecionalidad y de si defino algo y yo me tomo la potestad, definitivamente es algo que hace muchísimo daño. Y yo ahí agregaría, antes de pasar la palabra, que si bien es cierto, yo entiendo que hay que fiscalizar, determinar, ver que todo el mundo está cumpliendo, pero en un país donde el 50 o un poco más, según las cifras oficiales, del 50% de la población no está formal, no está declarando, yo creo que los esfuerzos deben concentrarse en ir contra la evasión y no necesariamente en utilizar un poder discrecional en las personas que están cumpliendo y que tratan de hacerlo correctamente. Yo entiendo que estos son momentos en que todos debemos estar cumpliendo, viendo quiénes no están cumpliendo, quiénes no están formales, las razones, y de verdad concentrar todos los esfuerzos en esa parte. Así es.
Francisco, el tema lo comenzamos la semana pasada, en el programa anterior. Así es, promesa es deuda y la deuda se pagan. Por eso continuamos hoy hablando de este tema. El legislador le entrega un marco de referencia a la administración tributaria para que cumpla su rol de recaudación de los recursos que van a servir para satisfacer las necesidades públicas, las necesidades colectivas de la nación. Un tema que a veces queda insatisfecho. Muchos contribuyentes entienden que no se satisfacen adecuadamente las necesidades públicas y que cada uno debe satisfacerla por parte, de manera directa. Y esa es una de las causales que desalienta el cumplimiento tributario. Pero dentro del marco de la discrecionalidad, el legislador le pone parámetros a la administración, diciéndole que siempre y cuando sean necesarios para la buena administración, sin desbordar los principios de la Constitución y las leyes. O sea, el grado de discrecionalidad queda restringido por la ley hacia índices, ponderaciones, parámetros, pero no para desbordar. Y ya en una ocasión anterior nosotros conversábamos que la legislación, por ejemplo, otorga un plazo máximo de 10 años para conservar los documentos. La discrecionalidad no debe permitir desbordar ese plazo para pedir, por ejemplo, información de 20 años atrás o de 30 años atrás, porque ya eso desborda la discrecionalidad que está dentro del marco de la ley y se convierte en una desviación del propósito del legislador. También el legislador, como no puede prever todas las situaciones que los agentes económicos van a desarrollar en su cotidianidad, lo que hace es enunciar, y esos enunciados son generales, y esos enunciados generales a veces traen conflictos de interpretación. Uno de esos es la proporcionalidad, por ejemplo, que se constituye en un procedimiento, en un principio válido para asociar la causalidad de ingresos grabados versus ingresos exentos y deducciones. Ese es un tema que ha traído mucha controversia, mucho conflicto. Por ejemplo, hay entidades que todas sus ventas están grabadas. Esas no tienen ningún tipo de dificultad, porque todos los adelantos que hacen, por ejemplo, en el ITEVI, son deducibles, porque todos sus ingresos son grabados. Pero hay otras actividades, como los supermercados, por ejemplo, que tienen muchos renglones exentos y otros grabados. Entonces hay que establecer qué porcentaje de la venta grabada tiene ese tipo de instituciones para tener derecho a deducir los adelantos de ITEVIS. Lo demás lo pueden llevar a gasto, pero el efecto no es el mismo. Sí. Sobre ese último punto, que es de mucho interés, es bueno resaltar que el Código Tributario lo que establece es la discriminación cuando no es posible imputar la transacción a el producto exento o grabado. La aplicación ha sido generalizada en cuanto a que si una empresa, como tú señalas, tipo supermercado, que tiene artículos, productos grabados y productos exentos, pues entonces tiene ITEVIS que adelantó en la compra. Entonces, la norma ha sido que tú tienes que sacar ese porcentaje y distribuirlo entre una parte para cargarla al costo y la otra, y la parte restante adelantártelo como ITEVIS. Pero sucede que el artículo lo que establece es, o lo que requiere es que se aplique esto cuando no sea posible imputarlo. Digamos que tú tienes voy a decir algo
nimio, tú tienes un vehículo que se encarga de transportar exclusivamente los productos agrícolas de ese supermercado, es exclusivo, o los productos refrigerados que son exentos, como es el caso de la leche. Entonces, todos los costos que se incurren en ese vehículo no necesariamente debieran prorratearse, Francisco. Bueno, ahí tenemos dos partes. Tenemos la parte del ITEVIS y tenemos la parte del gasto deducible a los fines del impuesto sobre la renta. Ciertamente es un tema controversial, tema conflictivo, pero lo lógico es que todo lo que son elementos que tienen que ver con el giro del negocio se asocien al criterio del artículo 287 del Código Tributario en su parte capital, que dice que son deducibles todos los gastos necesarios para obtener, conservar la renta gravada. Quiere decir que dentro de ese contexto global no hay discriminación. La discriminación viene cuando se buscan parcialmente cada uno de los elementos y por eso se llevan los casos a los tribunales muchas veces. Sí, al punto, doctora, que ha habido fiscalizaciones donde se ha impugnado la marca de vehículo, el tipo de vehículo que utiliza el tren administrativo de la empresa. Sí, y ver también los gastos y la zona gris del gasto, si te lo admito como un gasto, y la aplicación de ese artículo también es realmente algo que ha dado mucha controversia con la administración. Los gastos son amplísimos, hasta el vehículo, como dices, que se utilice. Debe ser un vehículo de esa naturaleza, debo aceptarlo de todas formas. O sea, hay ciertas cosas, los gastos de restaurante, por ejemplo, hay muchos negocios que se hacen en un restaurante que son realmente parte del giro del negocio y que son gastos que son necesarios justamente para obtener, conservar y mantener la renta. Representación. Los gastos de representación, y sin embargo vemos que en muchas ocasiones hay mucho desconocimiento de todo ese tipo de gastos. Yo creo que tenemos la administración, y viendo y pensando lo que decía don Francisco, con todos estos principios constitucionales y también principios, por ejemplo, de la ley 107.13, ¿cuáles son esos principios que deben regir la actuación de la administración, la proporcionalidad, la razonabilidad, la legalidad? Hay ciertos principios que le dicen a la administración cómo debe justamente aplicar esas leyes. La ley muchas veces es dura y, como decía don Francisco, pues sencillamente no previó todas, no puede prever, ¿verdad?, la infinidad de circunstancias que se van a presentar. Sin embargo, los principios, yo siempre digo que la ley es como el esqueleto y los principios son como las articulaciones que permiten flexibilizar un poco esa ley dura, pero sin esa flexión, imagínense lo que pasa a veces cuando uno trata de aplicarlo con una dureza y con una visión sin tener en cuenta esa flexibilidad de estoy aplicando a una situación concreta. Y realmente esos principios no son de Suiza, como algunos decían al principio, son principios necesarios para que el contribuyente se les respete sus derechos, para que ciertamente la seguridad jurídica sea garantizada. Hay muchas veces que creo que ponernos también en el lugar del otro, pues ayuda muchísimo. Ver, estoy ahora mismo del lado de la empresa, ¿qué necesito para conservar mi renta? Se hizo una actividad de Navidad para que los empleados trabajen, ¿verdad?, con más motivación para justamente también el que el equipo, no necesariamente hablamos de trabajo en esa actividad, pero el hecho de que mi equipo esté compenetrado, de que no haya ningún tipo de malentendidos, de no dichos, eso ayuda pues a la empresa, ayuda a la generación también de esa renta al final del año.
Entonces creo que es importante ver que las actividades de una empresa y los gastos que deben ser, de los cuales se debe admitir la deductibilidad de ese gasto, deben ser vistos de una manera amplia, como en muchas jurisdicciones se hace, porque lo que se quiere no es gravar el gasto, se quieren evitar las distorsiones y los abusos, pero nunca gravar al gasto, porque eso traería otras consecuencias y realmente unas consecuencias muy indeseadas para los contribuyentes. Correcto. El maratón se está terminando, Francisco. Nos quedan 30 segundos. Lo importante es recordarle a los amigos televidentes que si esto que son simples comentarios en pincelada lo ponen en actitud de búsqueda, eso le indica lo complejo que es el sistema tributario dominicano. En una próxima edición vamos a traer antídotos para la correcta determinación en una auditoría o en una auditoría de escritorio de campo que realiza la Dirección de Impuestos Internos. Entre los tips estaría qué días de la semana se pueden invitar a los clientes para hacer negociaciones, incurrir en gastos de restaurante y incluso el suministro de combustibles, qué día de la semana. Pero eso será en una nueva edición porque por ahora el tiempo se nos ha terminado y nos toca invitar para la próxima, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Seguimos nosotros, pues como dice don Francisco, tratando de dar esas pinceladas y agradecemos siempre que estén con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Francisco. Gracias por su fidelidad, amigos televidentes. La próxima semana tendremos otro espacio, Balance Financiero, comprometiéndonos pues cada día a estar más actualizado y traerles el manjar que corresponde no solamente a la fiscalidad, sino también a la economía y los negocios. Hasta la próxima.